Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Qué hermoso es despertar y tener ese deseo de querer escuchar la palabra del Señor. No sé si a usted le pasa, pero hay días en los que uno se levanta y dice: Dios mío, ¿qué es lo que quieres hablar hoy a mi vida? Háblame, Señor, habla directamente a mi corazón. Donde hay un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor, siempre habrá una palabra de bendición para esa vida. Dependiendo de la manera que nosotros tengamos un corazón humilde, también de esa misma manera nosotros vamos a ser ministrados por el Señor. Así que dispongamos nuestro corazón porque hoy Dios quiere hablar a nuestra vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Aún en circunstancias adversas, Dios te respaldará. Oye bien esto, por favor. Aún en situaciones o circunstancias adversas, Dios te respaldará. Hay momentos en los que por querer hacer lo bueno, pareciera, entre comillas, que nos está yendo mal. A veces por querer ser fiel a Dios, pareciera que te vas a meter en problemas. Siempre habrán personas que no van a soportar ver en ti a una persona, a un hombre o una mujer que quiera agradar a Dios. La gente que no es capaz de agradar a Dios no va a poder ver en ti a una persona que sí quiere agradar a Dios. No estamos hablando de perfección, porque no hay ninguno perfecto. Todos somos imperfectos, yo el primero. Pero si bien es cierto, no hay perfectos, pero sí hay personas que tienen en su corazón el deseo de querer agradar a Dios y tratan por todos los medios posibles de hacer bien las cosas. Y cuando tú quieres hacer bien las cosas, cuando tú quieres ser fiel a Dios, cuando tú quieres agradar a Dios, siempre van a aparecer personas que te van a señalar, que van a inventar mentiras de ti, que van a hablar en mal de ti y que lo único que van a querer es hacerte ver mal. Y si es posible, derrotarte. En el mundo vamos a encontrar de todo. Personas que te quieren, personas que te admiran, pero personas que te aborrecen sin razón alguna. Personas que no pueden ver en ti la imagen de Cristo, que no pueden ver en ti una persona que quiere agradar a Dios, que te va a juzgar por cualquier cosa que hagas, que nunca se va a fijar en lo bueno, sino que en el primer error que tengas y que sea público lo van a señalar. Pero aún cuando esas personas quieran hacerte daño, aun cuando esas personas quieran verte derrotado, aun cuando inventen cosas en contra tuya que no son ciertas, aún así, en esas circunstancias adversas, Dios te va a respaldar. Y esto es lo hermoso de todo. Aunque la gente no pueda ver en ti ese deseo que tienes de agradar a Dios, Dios lo conoce. Aunque la gente odie de ti el hecho que quieras hacer bien las cosas, Dios lo recompensa. Y aunque ellos quieran hacer lo que quieran hacer en contra tuya, Dios te va a respaldar. La Biblia cuenta la historia de José, hijo de Jacob. José era el preferido de su padre. Sus hermanos lo sabían y lo odiaban por esa razón. Sus hermanos no lo podían ver bien.
tenían mucha envidia de él. La envidia de sus hermanos y el odio que le tenían llegó a tal punto que querían matarlo. Pero en lugar de matarlo, lo venden a unos mercaderes que iban hacia Egipto. Lo venden como esclavo. Los mercaderes lo llevan a Egipto. Ahora José es un esclavo porque sus hermanos lo vendieron. Imagínense la traición de tu propia sangre. Llegan a Egipto y venden a José a uno de los oficiales del ejército egipcio, un hombre llamado Potifar, que tenía bastante poder, era cercano a Faraón. Ahora José, el preferido de su padre en su casa, un padre rico, ahora está en la casa de un soldado, de un integrante del escuadrón o del ejército egipcio, siendo esclavo, obedeciendo sus órdenes. Y estando en la casa de Potifar, dice la Biblia que Dios respaldaba a José a tal punto que Potifar vio cómo Dios lo respaldaba, cómo Dios le ayudaba y lo puso como encargado en su casa. De todo, él se encargaba de todo en su casa. La mujer de Potifar vio en José a un hombre hermoso y quería que José se acostara con ella. ¿Sabe usted que José, al ser esclavo, tenía que obedecer lo que sus amos le pidieran? Él no tenía manera de decir no. Él era un esclavo y el esclavo no opina, el esclavo obedece. Sin embargo, José, aquel hombre que fue traicionado por sus hermanos, llevado a Egipto y vendido como esclavo, le dijo no a la mujer de Potifar, que no podía acostarse con ella, porque su amo, el esposo de ella, le había confiado todo en su casa y que él no podía pagarle de esa manera, y aparte de eso, él no podía fallarle a Dios. Dice la Biblia que todos los días esa mujer intentaba que José se acostara con él. ¿Se imagina usted la manera en que todos los días se le encaraba, en que todos los días le insistía, y todos los días José tenía que pelear contra ese deseo de esa mujer hacia él y él tener que decir no siendo un esclavo? José quería hacer bien las cosas. José quería ser fiel a Dios y también honrar a quien él estaba sirviendo, a pesar de ser un esclavo. A mí me encanta la historia de José porque en la Biblia no encontramos en ninguna parte donde José se queja de lo que está viviendo, sino que al contrario, encontramos episodios donde vemos a José honrando a Dios a pesar de todo lo que le está pasando, que no es bueno. Entonces un día la mujer agarra a José y le dice, hoy sí te vas a acostar conmigo. La Biblia dice que forcejean y que José sale huyendo de tal manera que las ropas de José le quedan en la mano a la mujer. Y la mujer, al sentirse avergonzada porque el esclavo le dijo que no, comienza a gritar y comienza a quejarse de que aquel esclavo se quiso sobrepasar con ella. Llega Potifar, ¿y a quién le iba a creer Potifar? ¿Al esclavo o a su esposa? Le cree a su esposa. La esposa le dice que el esclavo quiso sobrepasarse con ella. Y entonces Potifar, muy enojado, hace lo siguiente. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 39, versículo 20. Génesis capítulo 39, vamos a leer desde el versículo 19 para entenderlo. Génesis capítulo 39, versículo 19 hasta el versículo 23, en la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos. ¿Qué dice la palabra? Oiga esto. El amo de José escuchó lo que le dijo su esposa y se enfureció. Entonces lo agarró y lo puso en la prisión donde metían a los prisioneros del rey. Y José quedó encarcelado. Oiga esto, el versículo 21. Pero el Señor estaba con José. Oiga esto, ¿dónde lo metieron a José? En la cárcel. Pero ¿qué dice el versículo 21? Pero el Señor estaba con José y lo ayudó haciendo que se ganara la confianza del carcelero. Entonces el carcelero puso a todos los prisioneros bajo el mando de José, quien dirigía todo lo que ahí se hacía. El carcelero no supervisaba lo que hacía José porque el Señor estaba con José y por eso el Señor hizo que le saliera bien todo lo que hacía.
Aleluya. Oiga esto. Versículo 21. Pero el Señor estaba con José. ¿A dónde? En la cárcel. Y lo ayudó. Y lo ayudó. Aleluya. Es aquí donde nosotros podemos ver que aún en circunstancias adversas, Dios nos va a respaldar. Puede ser que haya gente que te quiera ver mal. Puede ser que haya gente que invente cosas de ti y que hablen mal de ti. Puede ser que haya gente que quiera verte destruido. Pero aún con todo eso, Dios conoce tu corazón y sabe la intención que hay en tu corazón de quererlo agradar. Y el respaldo de Dios va a estar contigo. La mujer de Potifar creía que estaba haciéndole un gran mal a aquel esclavo que se había portado mal con ella porque no había querido satisfacer sus necesidades. Aquel esclavo que había desobedecido ahora se iba a podrir en la cárcel, según ella. Quería ver mal a aquel que la había humillado negándose a ella. Sin embargo, dice la Biblia, que esto es hermoso. La Biblia dice de que Dios estaba con José en la cárcel y le ayudaba. Y es que aunque te quieran ver mal allá para donde te envíen, ahí va a estar Dios contigo. Tal vez hay personas entre nosotros que están atravesando situaciones complicadas en su trabajo, personas que han inventado cosas que no son ciertas y quieren degradarte, quieren enviarte al peor lugar. Aun cuando te envíen al peor lugar, según ellos, ahí Dios te va a bendecir y ahí Dios te va a prosperar. No le tengas miedo a lo que otros quieran hacer contigo. Tú séle fiel al Señor, tú trata de agradar a Dios, porque Dios examinará tu corazón y al ver esa intención de quererlo agradar, entonces Dios te va a bendecir. Porque el respaldo de Dios va a estar contigo aún en las circunstancias adversas. Aún cuando otros inventen cosas, aún cuando crean que ellos ganaron, no van a ganar. No van a poder contra ti, porque Dios está contigo y te va a respaldar. Cualquiera de nosotros podría decir, pobre José, lo enviaron a la cárcel siendo él alguien justo e inocente. Sí. Y tal vez para muchos podría ser un fracaso el estar en la cárcel después de estar en una casa donde él dirigía todo. Pero se encuentran con que José, aún en la cárcel, Dios lo respalda. Aún en las circunstancias adversas, Dios lo está respaldando y le está ayudando. El carcelero pone a José como encargado de todos en la cárcel y él ya no tenía que hacer nada porque José lo hacía todo y todo le salía bien. Porque esta es la bendición de los hijos de Dios. Allá donde estés, allá donde vayas, allá donde te manden, aun cuando tengan malas intenciones hacia donde te están enviando, aún ahí Dios te va a bendecir. Aunque sea un lugar donde muchos digan, ahí no vas a prosperar, ahí nunca vas a salir adelante, ahí nunca, aún en ese lugar que todos piensan que va a ser tu final, ese lugar se convertirá en lugar donde Dios te va a bendecir, donde Dios te va a levantar, donde Dios te va a respaldar. Y saben que si José no hubiera llegado a la cárcel, no hubiera conocido al copero del rey, a quien también le ayudó, y luego el copero del rey le habló a Faraón de él, por eso José salió de la cárcel. Aun cuando te quieran hacer un mal, lo único que están haciendo es forjando el camino hacia donde Dios te quiere llevar. Y el respaldo de Dios estará contigo. Así que no le tengas miedo a lo que otros quieran hacer contra ti, porque aún en circunstancias adversas, Dios te va a respaldar. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre, hoy venimos delante de ti, mi Señor, agradeciéndote por este tiempo precioso que nos regalas y la oportunidad que nos da, Dios mío, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes algo que hablar a nuestra vida y hoy nos estás enseñando, Señor, que aunque otros quieran hacer cosas malas contra nosotros, tú, Señor, estarás ahí para respaldarnos, para bendecirnos, para ayudarnos. No nos vas a dejar solos, nunca nos vas a abandonar y por eso te agradecemos, Señor. Hoy quiero orar por todos aquellos que han sido tratados de una manera injusta, Señor. Quiero orar por todos aquellos que han recibido malos tratos, que han recibido, Señor, calumnias, mentiras, inventos que han querido dañarles. Oro por cada uno de ellos para que tú pongas su cabeza en alto,
para que tú los levantes y para que tú humilles a aquellos que querían verlos mal. Cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que han querido hacer lo correcto delante de ti, recibirán de parte tuya esa recompensa. Y tú los bendecirás y los vas a respaldar allá donde estén, allá donde vayan. Y aquellos, Señor, que un día quisieron terminar o acabar a los tuyos, tú te encargarás de cada uno de ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oro, Padre, por todos aquellos que tienen peticiones especiales para que tú puedas escuchar sus peticiones y les puedas contestar. Oro por fortaleza espiritual en la vida de todos aquellos que sentían que no podían más. Dales fuerza, dales ánimo, levántalos, fortalécelos, te lo pido en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que habían estado enfrentando depresión, ansiedad, ataques de pánico. Oro para que tú les des una paz sobrenatural y un gozo en sus vidas. Oro por los que están enfermos para que tú los puedas sanar. Por los que están pasando por aprietos económicos para que tú, Señor, les puedas proveer. Que los que no tienen un empleo, Señor, puedan conseguir uno. Que aquellas familias o matrimonios que han estado en conflicto hoy puedan recibir paz. Bendice matrimonio, fortalécelos, hazlos crecer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oro por aquellas personas que tienen problemas migratorios para que tú les ayudes a resolverlos. Aquellos que están clamando por ese caso en corte para que pronto pueda terminar. Yo oro para que pueda terminar y que pueda terminar a favor de los tuyos, Señor. Oro por sabiduría abundante para cada una de las personas que está clamando por sabiduría. Oro también, Dios mío, para que tú puedas bendecir negocios, empresas y emprendimientos. Levántalos, fortalécelos, prospéralos, multiplícalos, Señor, expándelos, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Que aquellos que tienen proyectos que están clamando para que se puedan llevar a cabo, yo oro, Padre, para que esos proyectos se puedan llevar a cabo, para que ese desembolso, para que esa firma, para que ese último paso pueda ser posible. Te lo pido en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, oro por cada hijo e hija de cada una de las personas que hoy están clamando por sus hijos, para que tú escuches su oración y puedas bendecir, respaldar, fortalecer, prosperar, levantar a cada uno de esos hijos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oro por cada familia acá representada, para que cada familia reciba salud, fortaleza, provisión, reciban sabiduría, reciban una gracia de parte tuya, un respaldo tuyo, pero sobre todo, Señor, una paz sobrenatural. Que esa paz que solo tú sabes otorgar pueda llenar los corazones y las mentes de cada una de las familias acá representadas, Señor. Y te damos gracias. Dígale en esta hora al Señor, Dios mío, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por hablar directamente a nuestra vida. Gracias por lo que tú tenías para nosotros en este día y gracias también, Señor, por escuchar nuestra oración. Gracias por escuchar y por responder a lo que en esta hora hemos clamado y hemos puesto delante de ti. Y todo te lo hemos pedido en esta hora, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aún en circunstancias adversas, Dios te va a respaldar, porque allá para donde vayas, allá donde estés, allá donde te quieran enviar, ahí Dios estará contigo y te va a respaldar, te va a prosperar, te va a levantar y humillará a aquellos que te querían humillar. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.